¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Selecciones. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Eliesheva Ramos. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión quincenal que hacemos sobre temas de salud. En esta ocasión vamos a hablar de rehabilitación pulmonar y el COVID, que bueno, todos sabemos que cada día leemos cosas diferentes, llega información nueva, estudios nuevos. Vamos a invitar al doctor. Al doctor Cepeda, que nos va a estar comentando pues todo lo nuevo que hay en tratamientos, en quién necesita Benjamín Cepeda Ortega. Le vamos a enviar para que se una con nosotros a esta plática. Les pido que se queden hasta el final, vamos a tener unos tips de regalo. Doctor, ¿Cómo bienvenido. estás? ¿Qué tal? Qué Muy bien, aquí gusto. esperándolo ya con mucho gusto. Mil gracias. No podía, no veía dónde, pero ya estamos. Ya ¿Cómo estamos, estás, con Eli? esta tecnología nos juega pasadas, pero aquí estamos ya. Sí, ya sé. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Lo estaba presentando con nuestro Gracias. auditorio que está muy interesado en el tema. Todavía no empieza la charla, ya tenemos Ya bastantes sé. preguntas. Les decía que Excelente. usted es alergólogo pediatra y nos va a Correcto. venir a hablar de todo el asunto de COVID y pulmones. Sabemos perfectamente que es un bicho que daña muchos órganos, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en los pulmones. Y doctor, pues por favor, si entramos de lleno al tema, si nos puede explicar ¿qué pasa en los pulmones cuando Cuando somos tienes sujetos a infección. esta De hecho, enfermedad? mil gracias, Eli. Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Y saludo también a todo tu auditorio. Muchas Y gracias. efectivamente, pues ya llevamos un año de esta pandemia en la que nos cambió a todos la vida. Conocimos a un nuevo virus y a sus nuevas cepas que está viendo, ¿no? Que es lo que vemos Sí, cada sí, día en sus variantes. sus variantes que va viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el órgano más dañado y el órgano que recibe la mayor inflamación es a nivel pulmonar. Y esta charla lo que quiero que quede claro es sobre todo el paciente post-COVID, ¿no? O sea, Sí, finalmente después de la infección, el daño que llega, porque lo que causa es una inflamación importante. El virus lo que hace, tiene receptores en todas las células del organismo, entonces puede dañar realmente cualquier órgano, pero el principalmente dañado es a nivel pulmonar. Y causa una, se llama tormenta de citocinas, que lo que te causa es una sí, inflamación importante. Y en muchos de los pacientes que llegan a salir adelante de esta infección, que finalmente sí hemos visto que la mortalidad es alta, pero tampoco es que todo el mundo se muera, la claro. gente que lo logra salir adelante, queda con un daño inflamatorio importante, ¿no? El miedo que había era, oye, si yo tengo ya una patología per se, como asma, como EPOC, Claro. ¿estoy en riesgo? Y fíjate que la respuesta es no. La Vale. respuesta es que se han comportado bastante bien el paciente asmático, el paciente con EPOC, porque finalmente toman medicamento que lo ha tenido controlado, ¿no? Hubo un estudio muy importante que se llevó a cabo a finales del año pasado. Este fue un estudio en vida real. ¿Por qué hago énfasis Sí, en vida real, Eli? Porque todos los estudios que se hacen de manera controlada, o sea, escoges perfecto a los pacientes que no estén tomando nada más, que estén en un rango de edad. O sea, es muy muy controlado. controlado todo, ¿no? Y entonces cuando Sí, te das sí. cuenta en vida real no es así, ¿no? En vida real tienen otras patologías, en vida real están tomando otro medicamento, en vida real muchas veces ni se toman la medicina, ¿no? Entonces, Así es. ya que es muy controlado. Entonces hizo un estudio en vida real de los pacientes que habían tenido COVID, que salieron adelante, la mayoría de ellos estuvo intubado, fueron en adultos, fue en Italia, y lo que vieron es que posterior a esto les quedaba un problema importante de tos, una tos residual y Ujú. disnea, que es esta dificultad respiratoria. Sí, Entonces, lo que ellos hicieron es evaluar la calidad de vida post-COVID y lo que dieron fue un medicamento que se llama erdosteína, que lo que hace la erdosteína es un mucorregulador que te ayuda a disminuir inflamación, te ayuda a barrer radicales libres. Los radicales libres se producen cuando tienes un proceso inflamatorio y es esta sí. muerte celular y es toda esta inflamación que quedó posterior a la infección. Entonces te ayuda a barrerlos para que no queden y no te sigan haciendo daño. En el caso, por ejemplo, de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando se administran junto con un antibiótico, porque las infecciones bacterianas son causa frecuente de recaída en pacientes con EPOC, potencializa el efecto, lo sinergiza y entonces ayuda a que no tengan exacerbaciones. Eh,
En un inicio, acuérdate que COVID se pensaba que era una neumonía típica y se pensaba Sí, mucho en un proceso bacteriano y por eso empezaron a utilizarse antibióticos cuando después nos dimos cuenta que no era necesario. Se pueden sobreagregar después, pero lo que causa el problema es este virus, este coronavirus, SARS-CoV-2, ¿no? Porque conocemos que hay otras variantes. claro. Entonces, el utilizar en estos pacientes un medicamento que te ayude a mejorar, obviamente, esta inflamación que quedó a nivel pulmonar, pues te cambia la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyes tos, disminuyes dificultad respiratoria. Mucha gente, inclusive teniendo síntomas leves de COVID, te queda una tos residual importante y entonces Sí. necesitamos, ¿no? Conocer, obvio, desinflamarnos y utilizar algún muco regulador que nos ayude a manejar este tipo de secreciones. Y la Doctor calidad de vida Cepeda, fue muy por importante. ejemplo, Dime. si pudiera ayudarnos un poco hablándonos de quiénes necesitan hacerse, por ejemplo, ahorita tenemos una pregunta, ¿no? Nos dice que su Ajá, hija tiene COVID en estos momentos con muy ajá, pocos síntomas. Tienen que excelente. revisarse los pulmones. ¿Quiénes sí y quiénes no deben de revisarse los pulmones cuando Mira, contienen muy buena COVID? pregunta. Hay diferentes presentaciones, hay 6 presentaciones de la enfermedad COVID. Acuérdense que el virus Sí. es SARS-CoV-2 y la enfermedad se Ujú. llama COVID-19. Así es. Puede ser asintomático, que de hecho creo que son los más peligrosos porque no se dan cuenta que lo tienen y son los que andan regando el bicho. Digo, lo hacen sin querer, obviamente. Claro. Como gripa, una gripa, bueno, bastante malestar nasal, pero sobre todo con mucho dolor de garganta y mucho dolor de cabeza. Ajá. Pero de ahí no pasa. Gastrointestinal, hay un grupo, de hecho yo tuve en diciembre COVID y tuve COVID gastrointestinal, fue diarrea impresionante, o sea, 17 De veces al día, positivos. ¿no? O sea, cada ratito, pero bueno, entendí por qué se acababa el papel de baño en el súper, Por eso ¿no? corría todo el mundo por Por eso. eso corría todo el mundo. Hay Sí, gente que también experimenta vómito, pero también hasta ahí queda, ¿no? Y nunca sí, tienes problema pulmonar. Y las otras 3 presentaciones sí va a hacer más daño a nivel pulmonar. El paciente que empieza con tos, dificultad respiratoria, el que va avanzando, que requiere ir al hospital y el que obviamente acaba intubado y en una terapia intensiva, ¿no? Dependiendo sí. por esta tormenta de situaciones que te explicaba. Había antecedentes importantes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con patologías crónicas, diabéticos descompensados, obesidad, hipertensos, mal controlados, pues obviamente Sí. eran personas de alto riesgo, ¿no? Yo creo que lo más importante es, uno, cuando empiecen con síntomas, no se automediquen, acudan a revisión. ¿Por qué? Porque tu doctor es el que te va a decir, hazte la prueba. O sea, depende en qué momento estuviste, si estuviste en contacto o no. Digo, creo que Sí, tuvimos semanas muy buenas, pero actualmente estamos viendo que otra vez empezaron a aumentar los casos. sí, sí. Entonces, actualmente no es una gripita. Desafortunadamente creo que tendemos mucho a automedicarnos, ¿no? Todo mundo en Sí. México se siente doctor y ante cualquier síntoma te quieres automedicar. Creo que aquí es importante no automedicarse, pero tampoco perder tiempo, porque si va avanzando, pues se puede complicar las cosas. Entonces, si ahorita tienes ya tienes el diagnóstico, ya fuiste con tu doctor, ya estás en vigilancia, si no tienes repercusión respiratoria, tranquilo, no va a pasar nada. Realmente el que necesita una rehabilitación pulmonar es el que tuvo un daño importante a nivel pulmonar, ¿no? Esas El son las personas que paciente sí necesitan que sí rehabilitación. necesitan rehabilitación, que van a necesitar ejercicios, fisioterapia, ejercicios de respiración, porque evidentemente causó un daño importante a nivel de tu pulmón, ¿no? Entonces, el paciente que no tuvo manifestación pulmonar no tiene problema, pero el que sí tuvo y el que, imagínate, si acabaste intubado, pues obviamente con mayor razón, ¿no? Claro. Ese es el Bueno, y paciente doctor, que no lo va a sé, requerir. desde su experiencia, ¿qué tanto la gente de verdad está entendiendo la importancia de una rehabilitación pulmonar? Porque, bueno, muchas veces ya nos sentimos agradecidos de que libramos la infección, de que estamos con vida, y a lo mejor, como no hubo de tantas molestias, nos olvidamos, Exacto. ¿no? De yo ya pasé el COVID y Yo hay ya que... pasé tranquilo, sobre todo el que Sí, tuvo COVID grave, COVID que sí acabó a lo mejor no intubado, pero sí con oxígeno, o el que acabó intubado, evidentemente se requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente en el día a día, pues tú dices, oye, es que me agito nada más de levantarme de mi cama para ir al baño, pues eso no es normal, sí, ¿no? Eso no lo hacía yo antes. Entonces, creo que sí es importante que entendamos que toda infección, en este caso esta infección viral, si me deja secuelas, las tengo que tratar. Y creo que sí tenemos que estar muy alertas de, uno, qué tipo de presentación tuve, ¿no? O sea,
Es muy Sí, diferente el asintomático que no se dio cuenta, te apuesto que no, pues no va a tener ningún síntoma y no tiene que no hay rehabilitar mayor nada. problema A ahí, ¿no? diferencia del paciente que sí tuvo un daño importante, que requirió oxígeno, que requirió intubación y que requirió más manejo. ¿Por qué? Porque no va a estar al 100 al día siguiente, ¿no? Y lo importante es que padre que la libraste, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues utilizar estas medidas de terapia de rehabilitación, utilizar ergosteína que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida posterior a la infección. Perfecto. Doctor, aquí nos pregunta 2022 Reina, específicamente que tuvo COVID leve Ajá. y tiene bandas parenquimatosas 5%, y Eso me, pregunta si eso va a desaparecer. seguramente sí, y si fue algo leve, no va a tener ningún problema. Y lo importante es que vaya de la mano con su médico, ¿no? O sea, que finalmente si llega a tener alguna dificultad respiratoria, que la tos aumente o algo, esté siempre en contacto con su médico para ir viendo la evolución. Lo más seguro es que le va a ir muy bien. Y felicidades, que qué bueno que libró bastante bien su situación, ¿no? Así es. Por acá, chica de la bufanda nos pregunta, cuando se trata de rehabilitación pulmonar, ¿a dónde se puede acudir? Muy buena pregunta. Los neumólogos te ayudan mucho para esto y también, por ejemplo, los centros CRIT, los centros de rehabilitación, que casi en todas las ciudades en México las tenemos. Existen en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí en la Ciudad de México, también existen. Casi todos los hospitales tienen un servicio Sí. de inhaloterapia y de rehabilitación pulmonar, pero esto es muy de la mano con los neumólogos, ¿no? O sea, el neumólogo nos está también ayudando mucho a ayudar y las personas que hacen rehabilitación, de hecho, existe ya la carrera como tal de rehabilitación. O sea, todo el mundo jura que rehabilitación es muscular, Sí, ¿no? claro, ¿No? Después de un golpe, después de una de una fractura. No, fractura también de ellos hueso. nos están ayudando y puedes encontrar, si tú te metes en las ligas y todo esto, puedes encontrar información. De hecho, había PDFs accesibles para poder hacer ejercicios posterior a que tuviste esta inflamación. Pero creo que sí, lo más importante en esto es ir guiado de un médico, ¿no? Porque es el que nos va a decir, oye, a ver, ¿la necesitas o no la necesitas? ¿No? No todo mundo presentó las mismas síntomas, no todo mundo presentó la misma gravedad de la enfermedad. Entonces sí creo que tienes que ir de la mano y insisto, a lo mejor voy a verme muy repetitivo, pero el no automedicarnos, ¿no? No Sí. buscar terapias mágicas de repente, ¿no? De que ponte estas gotitas y ponte esta agüita y ponte esto y ve hacia allá. No, a ver, vamos con el médico que nos diga qué necesito, que valore la enfermedad que tuve, que me diga si fue leve, moderada, grave, y dependiendo de eso, darle el tratamiento que voy a necesitar, ¿no? Bueno, ya nos contestó un poco porque también esa duda surge aquí en los comentarios de las personas que nos están viendo. Remedios naturales, si hay que Híjole, acercarse a ellos o no. mira, el problema con el remedio natural es que daño no te va a hacer, pero si tienes un problema grave, a lo mejor estás perdiendo tiempo y perdiendo tiempo vital. Algo que nos enseñó esta pandemia es que cada día era o un día ganado o un día perdido. Entonces, Así es. si yo perdía tiempo en cositas naturales, híjole, pues obviamente, ¿cómo crees que llegaban en diciembre, enero? ¿Cómo crees que llegaban esos pacientes al hospital, no? Y que aparte se hizo mucho el tema de que no, es que ya seguro no va a salir del hospital. No, espérame, lo que pasa es que estás llegando en una condición tan inflamada, de Sí, tanto daño, que delicada. pues está difícil, ¿no? O sea, el comentario que hacíamos era de, no, pues ya no estás buscando un médico, estás buscando un mago, ¿no? Que te saque adelante. Claro, El claro. problema es que fue avanzando, pero fue paulatino, no fue de 24 horas así de que estabas perfecto y en la noche ya no podías respirar. O sea, esto fue avanzando. Y la gente que tenía, pues mira, al ser algo nuevo, al ser algo desconocido, pues todo causa miedo, todo causa eh, suposiciones. Sí, Todo el claro. mundo te dice, ah, yo leí esto, yo entendí Y esto. en la Creo que aquí, incertidumbre todos. exacto, en la incertidumbre total. Y creo que aquí sí tenemos que ser muy bien guiados por un especialista, por un médico, el médico de primer contacto te va a decir, a ver, tenemos que hacer, desde cómo sabernos hacer la prueba, ¿no? Porque mucha gente, ¿qué decían? Es muy invasiva y a los niños no hay que hacérselas, al cabo no le va tan Sí, mal. No, espérame tantito.
O sea, si yo estoy en una familia donde hay un caso positivo, todos los que estamos alrededor automáticamente nos convertimos en casos sospechosos. ¿Y qué Claro. crees? Todos nos tenemos que hacer la prueba, tenga la edad que tenga. Porque aparte los niños producen mayor viremia, ¿no? Por eso era el tema de que los abuelitos no podían cuidar a los niños, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante que seamos guiados, porque entonces de no, pobrecito él no, y mejor espérate, y entonces van a estar cayendo todos los demás, ¿y qué pasó, no? Y entonces retardo un tratamiento adecuado por empezar con medidas que lo más seguro es que daño no me van a hacer, pero tampoco me van a ayudar, ¿no? Así es. Yo creo que Doctor, darle si el pudiera, suficiente peso a las sí, cosas, ¿no? así es. Me gustaría, por favor, que nos diera una breve explicación de qué es una rehabilitación pulmonar. ¿Qué va a hacer la persona que tenga que llevar esta Que terapia? llevar este tratamiento. Lo que tienen que valorar es el daño que tuviste a nivel pulmonar posterior a la inflamación. Acuérdate que lo que te hace este virus es inflamar de manera importante. Se llama tormenta de citocinas. Haces una inflamación bastante importante a nivel del tejido pulmonar. Puede llegar a haber fibrosis como acartonamiento, pues. Y entonces lo que tienes que hacer es rehabilitar las zonas que tenías para poder respirar adecuadamente. Haz de cuenta que se cierran, ¿no? Los cuartos y entonces lo que Sí, tienes que hacer es empezar a abrir las puertas para que otra vez vuelva a haber esta circulación de oxígeno. Entonces, desde ejercicios de respiración, posición, ¿no? Desde que estar acostado, de qué manera tienes que estar, para también el manejo de las secreciones y acompañado de ciertos medicamentos como son los corticosteroides, como es la erdosteína, que te ayudan a mejorar esto, pero eso siempre indicado por un médico, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vas a ver reflejado? Pues va a disminuir la tos que te quedó residual. La tos es un reflejo de inflamación. O sea, tú estás tosiendo porque hay algo porque está en tu organismo que inflamado. está inflamado y está reconociendo como cuerpo extraño, como algo que no debe de ir ahí, y lo que quieres es expulsarlo, por eso estás tosiendo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces te dicen, ay, para tos, un jarabito para tos. No, espérame tantito, ¿qué tipo de tos tienes? Lo que tienes que saber es qué te está causando esa tos, ¿no? No es Claro. tan fácil. Y yo creo que es de los datos y de los síntomas más frecuentes en medicina, la tos, y todo el mundo empieza con que me tomé el tecito, me tomé el jarabito, me tomé, y cuando te das Sí, cuenta llevas más de un mes tosiendo. O luego te dicen, pues toso lo normal, y yo te pregunto a ti, Eli, pues ¿qué es lo normal? ¿Es que tosas o que no claro. tosas? ¿No? Sí, sí. Y Nos entonces es una acostumbramos, ¿no? serie, A nos todo. acostumbramos, claro, ¿no? Y entonces es una serie de ejercicios respiratorios Sí, acompañado de terapia antiinflamatoria que te va a ayudar a mejorar la respuesta que tú tenías pulmonar, ¿no? O sea, tu función pulmonar. Lo que quieres es recuperar tu función ventilatoria pulmonar lo más cercano a lo normal que lo tenías, ¿no? Y que lo más seguro lo doctor, vas a hacer. Hay gente sí, que si tuvo un daño grave, pues va a tardar más tiempo. Hay gente que si no tuvo un daño grave, no tiene tema pulmonar. Y si fue un daño moderado, pues lo va a recuperar más rápido que si hubiera sido un daño grave, ¿no? sí, no podemos hablar de tiempos ideales porque cada persona No, es porque diferente. aparte, ¿sabes qué? Y eso es bien importante. Llevamos un año con esto, ¿no? Y de repente todo el mundo quiere la respuesta perfecta en todo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo se va a acabar? Y efectividad de vacuna, ¿y qué va a pasar? ¿Y a partir de cuándo tiene que vacunarse tal grupo? No, a ver, espérame. Sí, claro. ¿Qué creen? Que todos vamos aprendiendo en medicina. Cuando estudiamos medicina nos decían que como doctor nunca dejabas de estudiar. Y creo que este es el mejor ejemplo. Porque aparte nadie conocíamos a este virus específico, conocíamos a sus primos, pero no a este virus. Y creo que aunque en la historia de la humanidad se han presentado pandemias, pues esta fue la nueva pandemia y nos tocó a nosotros vivirla, ¿no? Entonces estamos, tanto médicos, población general, Sí. todos estamos viviendo algo juntos y lo que tenemos que tener es información. Y aparte esto está generando información nueva de manera bárbara, Eli. Entonces, Sí, sí. hay que saber seleccionar, saber ubicar, y yo creo que quien te va a ir guiando en esto, pues es tu médico de cabecera, ¿no? Así es, de ahí la importancia de este tipo de charlas, porque creo que también uno de los peligros más grandes es tanta información desvirtuada, ¿no? Yo Que sé, y puede de costar la repente, vida. sí, claro, y que de repente empezamos, siempre queremos encontrar la cura mágica, ¿no? Y no nada más en esto, en todo. Sí, Acuérdate cuando hemos vivido otras infecciones importantes, todo el mundo, no, y sí, yo hice esto, yo hice otro, qué padre, pero ¿qué crees? Yo creo que sí hay que ser muy cautelosos y algo que te debemos de entender es, y que nos quede ya claro, es, a ver, no te automediques y acude al médico en el momento que lo requieras, ¿no? por supuesto.
Doctor, aquí Aquí, Mati dime. Hernández, Ujú. 1972. Gracias por la pregunta. Mati nos dice que fue vacunada, tuvo efectos por 8 días y la tos persiste. ¿Qué puede hacer? Yo creo que sí deberías de visitar a tu médico. Hay que checar, no sé si tuvo o no tuvo COVID antes de esto. Fíjate que sí es algo importante. Personas que tuvimos COVID al momento de ponernos la vacuna, sí vas a tener un efecto secundario, o sea, finalmente montas otra vez una respuesta inflamatoria. La Claro, ventaja de estar vacunado es que no te vas a complicar y eso es lo que creo que tiene que quedar muy claro, ¿no? No vas a llegar a ser una enfermedad grave. Por eso es lo importante estar vacunado y mientras no estemos vacunados la mayoría, pues esto va a seguir estando en la población y vamos a tener más problemas. Entonces, mi mejor recomendación, Mati, es acude a tu doctor de cabecera para que valore qué está pasando. También acuérdense que estamos en una etapa difícil de, de, de nos cambio de comenta que no clima. ha tenido No, COVID y excelente. recibió la vacuna Entonces, AstraZeneca. también sabes qué pasa, que estamos en una etapa difícil de Así cambio es. de clima, está lloviendo, hace frío, hay mucha gente que hace reactividad de la vía aérea con los cambios de clima. Entonces, a lo mejor es otra cosa que no tuvo absolutamente nada que ver con la vacuna, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí, lo más importante es acudir. También había visto una que te preguntaban que realmente la ardosteína, qué es lo que hacía Sí, con los cómo pacientes, ¿no? funciona, ¿Cómo ¿no? funciona? La ardosteína es un mucorregulador que lo que hace es ayudarte tiene un efecto antiinflamatorio, barre los radicales libres que se generaron por este metabolismo inflamatorio tan importante, entonces tiene un efecto Sí. antioxidante, entonces mueve estas cosas, eh, te ayuda a mejorar la ventilación, o sea, tus propiedades ventilatorias a nivel pulmonar, mejoras, disminuyes tos, disminuyes dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque al final el daño fue a nivel acuérdense que el pulmón es el que hace el intercambio gaseoso para que podamos respirar, o sea, es Sí. de los órganos vitales, junto con muchos otros, el cerebro, el corazón, pero que es ahí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ayuda evidentemente a esto. Doctor, también nos preguntan su opinión sobre el uso de inmoduladores. Inmunomoduladores, Ah, bueno, está mal acá. Ajá. exacto, más que son conocidos más como inmunoestimulantes. Sí, Eh, Acuérdense que todos, o sea, nuestro sistema de defensa no es que esté mal y no es que no nos vaya a ayudar. Finalmente nos estamos topando ante un virus nuevo y entonces claro. pues no teníamos una memoria para conocerlo. Conocíamos a los primos, Sí, conocíamos, pero no es que no sirva nuestro sistema de defensa. Y sí creo que el paciente que tenga alguna patología específica en la cual su sistema de defensa no esté al 100, o sea, por ejemplo, algún paciente con alguna inmunodeficiencia, algún sí, paciente con diabetes, algún paciente post-transplantado, algún paciente con alguna enfermedad autoinmune, que toman medicamentos que ayudan a calmar la enfermedad, pero que pueden poner en jaque a nuestro sistema inmunológico. Ellos son pacientes que sí tienen que tener una supervisión por su médico y saber, y ellos les van a indicar qué necesitan hacer. ¿Para qué? Para tener una mejor respuesta, porque sí son pacientes que están en más riesgo. O sea, no es lo claro. mismo que tú y yo estemos competentes inmunológicamente al paciente que tiene una deficiencia para poder ser compatible, ¿no? Hablando específicamente de la respuesta inmunológica. Pero si analizamos al ser humano, pues hemos estado por un buen tiempo en este planeta y finalmente, pues hemos podido y nuestro sistema inmunológico ha ayudado a que persistamos, ¿no? Acuérdense que la respuesta inmune involucra muchos aspectos. Todo el mundo Así. jura que solamente es la defensa contra bichos, ¿no? Contra bacterias, contra virus, contra parásitos. Esa es una de las funciones que tiene. Si yo exagero en mis respuestas, pues me voy hacia alergia. Entonces, Claro, sí. cualquier cosita la voy a exagerar. Si yo de repente me autodesconozco, tengo problemas autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis, espondilitis, me estoy autoatacando, ¿no? Ujú. Y si mis células normalmente tienen que nacer, crecer, reproducirse y yo luego mueren. Cuando ese sistema o ese ciclo se prolonga y se les va el chip y no mueren y se quedan y se quedan y se quedan, pues puedo irme hacia un problema oncológico, un problema de cáncer y entonces todas esas esferas las ve el sistema inmune. Entonces es muy importante que estemos
Yo creo que la manera más fácil y el mejor inmunoestimulante es nuestra nutrición, ¿no? Claro. Una buena nutrición, hacer ejercicio y dormir adecuadamente. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Ya los temas específicos, véanlos con sus médicos, pero esas cosas lo podemos hacer cualquiera. Doctor, antes de irnos a la siguiente pregunta, le quiero comentar a la gente que nos está haciendo favor de ver que en un momentito más les vamos a regalar 10 kits que el laboratorio Carnot nos hizo favor de enviarnos. Es Excelente. una línea de protección que es un gel bioadhesivo y un spray que bloquean e inactivan partículas que pudieran Virales. causar COVID y otras enfermedades Perfecto. respiratorias. Porque bueno, Excelente. ya estamos escuchando que ahí vienen los otros primos, ¿no? De Los este otros coronavirus primos, pues o sí, caray, coronavirus. ha habido, exacto. Y aparte también existen todas las demás. Creo que también sabes que es un tema importante, Eli, que cuando llegó esta pandemia se hizo como un stand-by y todos nos quedamos como en freeze, como congelados. Sí, Y sí, por en ejemplo, pausa. yo que soy pediatra, los esquemas de vacunación se quedaron pendientes, ¿no? Y Así es. entonces ahora que se van a reiniciar clases y que todo esto, oigan, hay que actualizar en qué nos quedamos, porque pues este es un bicho más de los que ya otros que conocíamos, entonces estamos Así en riesgo y no bajar la guardia. Creo que eso es algo muy importante. Seguir utilizando nuestro cubreboca, seguir siendo específicos en lavarnos manos, sanitizarnos las manos, creo que es algo que nos tiene que quedar ya como cultura, ¿sabes? sí, Y no permanente. es, sí, y no es nada más ay, sí, yo sí traigo mi cubrebocas, me cuido yo y te cuido a ti, ¿no? O sea, Así es. creo que es una manera empática de cuidarnos todos. Y la otra es, si te sientes mal, si tienes síntomas, si algo traes, no acudir con los familiares, no llevar a los niños a la escuela, o sea, ser muy empáticos en esto, ¿no? Como pediatras nos pasó y lo vivimos. Niño que no va a la escuela no se enferma, Eli. Claro, claro. Pero ahorita que empiecen vas a ver que se va a ir para arriba otra vez, ¿no? Entonces, si tu niño tuvo fiebre, si tu niño la pasó mal, no lo lleves. Mejor ve con tu doctor, con tu pediatra y checa qué está pasando, porque finalmente pues es la manera en la que nos vamos a estar pasando los bichos, ¿no? Así es. Doctor, aprovechando pues que usted es pediatra, cuéntenos un poquito qué es lo que usted ha visto en niños con COVID, le ha tocado ver y cuáles son sus Sí, efectos, porque los sí, tenemos fíjate. como que en otra bolsita a Los los tenemos en otra niños, ¿no? bolsita y pensábamos que no pasaba nada y pensamos, Así no, es. efectivamente todos estamos en riesgo y de hecho actualmente estamos viendo ya, empezó esto en mayores de 60 y ahorita ya vamos en 30, 20, Sí, sí, ¿no? baja. 16, ¿no? Adolescentes, ¿no? No, todos estamos en riesgo de podernos infectar. El niño también está en riesgo. ¿Le va mejor? Sí, sí le va mejor. Algunos niños sí se pueden complicar. También puede ser mortal en niños, también puede ser mortal en niños, pero no en la misma cantidad que lo ha sido en adultos mayores, ¿no? Y Sí, finalmente esto lo puedes ver porque yo creo que los extremos de la vida, Eli, son datos importantes. Los sí, menores de 5 años y los mayores de 65 son donde tu sistema de defensa, uno, en los menores de 5, pues está inmaduro. Y en los así mayores de es. 65, pues ya no tienes esa respuesta tan efectiva. No es que no te sirva, pero ya no es tan efectiva como lo era antes, ¿no? Entonces, creo que sí, y esto siempre ha sido, no nada más para COVID, siempre los Sí, extremos de la vida, o sea, en época de invierno, en época de cambios de clima, niños menores de 5 años y gente mayor de 65 años son los que manifiestan mayor síntoma tanto de infecciones respiratorias como gastrointestinales, ¿no? Entonces, sí puede pasar. Si tu hijo tiene síntomas, si tú como papá tienes síntomas, tengo que hacerle prueba a todos los que están en contacto conmigo, ¿no? Y lo que sí se ha visto y está reportado es que los niños producen mayor replicación viral. uy, sí, Entonces, por eso era el tema de que alejaras a los abuelos de los niños, de porque los hijos. tenías mayor riesgo, exactamente. Y sí se enfermó. La época en la que yo creo que la época más difícil fueron los meses de diciembre y enero. No ha dejado de haber casos, disminuyeron mucho y también disminuyó la gravedad. De hecho, en muchos hospitales disminuyó el ingreso. Ahorita otra vez está habiendo ingresos, pero algo importante es que ya estamos en una etapa de vacunación. Y entonces creo que nuestra responsabilidad como sociedad es vacunarnos. Es frenar y cada quien poner su granito de arena en esta Así es. situación, ¿no? Es, a ver, ¿y cuál? La que tengas al alcance. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que tengas al alcance. Claro que ¿No? sí. Sí. Doctor, ¿quiénes van a quedar con daño permanente pulmonar?
Muy buena pregunta, todavía no sabemos, a un año de la pandemia, gente que la libró, a lo mejor a los 6 meses la recuperó, hay gente que a lo mejor, pero por eso es que necesita rehabilitación. El paciente que estuvo intubado, el paciente que Sí, estuvo en terapia intensiva, ese paciente necesita rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Porque tuvo un daño importante. Y entonces no lo debes de dejar de, ya la libró y déjenlo en el cuarto y que no le dé frío. No, llévalo a sí, que lo estén checando y ver cómo está su función pulmonar. Esos son, yo creo que los que tenemos que tener muy claro y ver vigilados. y vigilados. Exactamente, ¿no? Doctor, por aquí alguien nos preguntaba, denme un segundito. Bueno, Mira, de los dos. esta está muy buena la pregunta de A ver, Dave.rem. por favor. ¿Son lo mismo COVID y SARS-CoV-2? Esto es bien importante. COVID es la Ujú. enfermedad. El virus se llama Ajá. SARS-CoV-2. CoV-2 porque es un coronavirus tipo 2, diferente a los Ujú. primos. Había el SARS-CoV-1 y el MERS, y entonces ha habido variantes. Y la enfermedad que causa es COVID-19, que es enfermedad grave por coronavirus. ¿Y por qué fue 19? Pues es SARS-CoV-2. Perfecto. Doctor, por acá también nos preguntan, ¿qué vitaminas recomienda usted para un niño de 8 años que padeció COVID? Lo más importante también, mira, en las vitaminas, si tú tienes una buena alimentación, las vitaminas están dentro de los alimentos que consumimos, ¿no? Sí, Eh, Obviamente ha habido mucho en cuanto a vitamina D, vitamina E. Ok, sí está padre, pero si tienes una buena alimentación, las estás captando de ahí. Entonces, si tú te vas a medicar porque necesites, número uno, si lo sí, necesitas y quien te lo va a orientar va a ser tu médico. Y dos, si estás teniendo una adecuada alimentación, estás adquiriendo lo que necesitas. Si necesitas un refuerzo, evidentemente acude con tu pediatra y te va a decir, sabes que sí lo tuviste, porque aparte no sabemos este niño cómo lo manifestó, cómo estuvo, o sea, así no es. nada más Sí, porque me dio, ya lo necesito, ¿no? Es muy frecuente y qué buena pregunta, Eli, porque es la pregunta del millón en pediatría, ¿no? Todo el mundo llega y acuérdate que el niño después de que cumple un año entra en una etapa de anorexia fisiológica. ¿Qué significa esto? Es un niño que ya no va a estar comiendo y, bueno, no va a comer como venía comiendo de que nació a que sí, cumplió el año. sí, Cuando sí. naces, tu aumento ponderal y estatural es bastante importante, o sea, es un periodo de crecimiento importante, pero cuando llegas al año, tú vas a estar creciendo alrededor de 6 a 8 centímetros por año y vas a aumentar de peso entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. Entonces, este periodo de anorexia fisiológica es que tus requerimientos no son metabólicos, no son tan exagerados. Por Sí. eso es que de los 30 días del mes comen perfecto 3 y ni siquiera son seguidos, y los demás comen lo que se les da la gana, ¿no? Y entonces causa mucho problema y mucho estrés a los papás de que no está comiendo bien. La otra, no respetamos porciones, y tenemos un problema Uy, sí, importante porque nadie nos lo ha enseñado. Y así es. entonces al niño de 1 o 2 años, como te dijeron, integrar a la dieta familiar, le sirven el plato del adulto. A ver, espérame Ujú. tantito, ¿no? No va por ahí la cosa. Y tampoco respetamos saciedad. Cuando saciedad es, ya me llené. Oye, es que diste 3 cucharadones. Pues espérame, pues fueron 3 cucharadones. Sí, Eso es lo uno que él quiere el plato necesita. limpio, ¿no? Creo que es nuestra frase, Exacto. acábamelo Nosotros todo. fuimos generación Sí, del plato amigo, le digo yo, porque te lo presentaban en el desayuno, si no te lo acababas, te seguía en sí, la comida, y ¿qué crees? Si no te lo habías acabado, en la cena te volvía a así saludar, es. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tener mucho cuidado con esto, y no niño gordo es niño sano. También esto es Claro. algo bien importante y tenemos que cambiar estos paradigmas porque desafortunadamente seguimos teniendo mucho porcentaje de obesidad. ¿Y qué crees que generó esta pandemia? Más obesidad. Así es. Hubo muy poca actividad, se cerraron muchos centros, entonces la gente se quedó, no salía, Sí, sí. y encerrado y con angustia, pues ¿qué haces? Comiendo todo el Vénganos día. tu reino, ¿no? Entonces, creo que sí es momento de revisar si nuestros niños están creciendo, porque aparte, pues oye, yo sé que eso es lo que va a pasar, pero ¿y sí pasó? Porque antes, ¿cómo lo comparabas? Pues veías que fueran más o menos parejo con sus Los compañeros de amiguitos, salón, ¿no? ¿no? Pues ahorita Sí, no los sí, has sí. visto, ¿no? Y Ujú. no valoras de la misma manera por esta vía, ¿no? Entonces, ver
si crecieron adecuadamente, ver que no haya aumentado más de peso de lo requerido. Entonces, el nada más darle vitaminas porque tú vas a ver tranquilo. ¿Por qué no vas mejor a que te valore tu pediatra, que vea cómo está tu peso, que cómo está tu talla y él te va a indicar si lo necesitas o no lo necesitas? Perfecto. Doctor, también por acá nos pregunta Pioji 811. Él padeció COVID leve, pero dice que le persiste dolor en la dentadura. Esto yo no lo había escuchado. ¿Es posible que sí? Puede pasar, Todavía. mira, bien lo dijiste cuando empezamos este chat, que era que se puede presentar en muchos lugares, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, hay gente que tiene daño neurológico, hay gente que hace daño muscular, hay gente que, o sea, hay como muchas formas de que te quede alguna secuela. Entonces, uno, hay que ver si realmente fue por COVID, porque a lo mejor, pues dejó, te apuesto que no ha ido al dentista desde hace un año, por lo menos. Entonces, yo no sé si tenga alguna carie, algún problema dental que le esté generando el problema, ¿no? Entonces, te digo que muchas cosas se quedaron en stand-by. Y Sí, ahora, pues el condenado SARS es el culpable de todo hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y mucha gente pues, sí, tampoco así es. tuvo nada que ver con eso. Y entonces a ver, algo te está causando problema, acude con el especialista para que te cheque y vea qué está pasando, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor que se esté formando un absceso, puede ser una carie, puede ser un desgaste importante a nivel por la forma de cepillarnos de la encía, o sea, pueden ser muchas cosas. Pero no quedarte con la duda, pues si estás teniendo un problema, adelante, ¿no? Y sí, Las es, manifestaciones más sí, frecuentes y en enfermedades graves son pulmonares, o sea, dificultad respiratoria, la tos residual que te queda, la dificultad que te queda como esta disnea, la conocemos en medicina, pero el término, para que lo entiendan, es esa dificultad que sientes como cuando corres mucho y que te te cansas, falta el pero haz de cuenta, aliento, exacto, ¿no? la falta de aliento, pero que digas, oye, pues es que yo antes llegaba perfecto, son 3 pasos para llegar a mi baño y no tengo problema. Y ahorita que me agite por hacer eso, pues espérame tantito, ¿no? Eso sí fue una secuela que te quedó, Así es. ¿no? Doctor, también, ¿qué podría decirnos? Bueno, le voy a leer otra pregunta porque creo que tenemos bastantes. Ya estamos por finalizar. También si usted siente que se nos está quedando algo en el tintero, por favor. Gracias. Y por acá, es que sí, sí, esto causó mucho interés. ¿Qué hacer si la Perfecto. vacuna crea una reacción alérgica severa? Bueno, Mira, pues continuar, no, pero a ver qué pasa. afortunadamente no está no son los casos, la mayoría no están causando reacciones alérgicas severas. Por lo general, el paciente que está causando alguna reacción tenía antecedente de una alergia, principalmente a polisorbatos o proteína-glicol, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que en todos los lugares donde se está vacunando hay gente que está, por eso es que los dejan en observación. O sea, tampoco es que tengan tanto miedo. Cualquier Sí, vacuna, no nada más las de COVID, cualquier vacuna, cualquier medicamento intravenoso te puede causar un problema. De hecho, el mes pasado, porque ya estamos en julio, el mes pasado se llevó a cabo la Semana Mundial de Alergia y el tema principal fue anafilaxia. Es cómo prevenir, cómo manejar y salvar vidas, que era lo más importante. Yo pertenezco al Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, Compedia, y hicimos una semana de todo este conocimiento, de todo lo que hay, de qué hacer. Y el tema principal es, como médico, identificarlo y como paciente acude a ver qué pasó, ¿no? Porque mucha gente me salieron ronchas, me dio comezón. No, espérame. Una anafilaxia es es una reacción alérgica grave que pone en peligro tu severa. vida, ¿no? Que pone en peligro tu vida y que si no tienes una atención adecuada, pues puedes inclusive llegar a la muerte. Puede ser fatal, ¿no? Exactamente. Entonces, si tienes ya algún antecedente, tienes que ser valorado por un alergólogo y tienes que saber qué está pasando y conocer a lo que eres alérgico, ¿no? Creo que es lo más importante y tener un plan de acción. Claro. Doctor, también por acá nos pregunta Alexa Tindu que, bueno, si los pulmones están dañados, si falta la oxigenación, ¿hay afectaciones al oído o a algunas zonas cerebrales? Bueno, al oído, acuérdate que obviamente vivimos gracias a la respiración que tenemos y el oxígeno está involucrado en todo. Sí, Evidentemente, si tienes una baja saturación, una baja oxigenación, pues todos tus órganos vitales, cerebro, corazón, pulmón, riñón, pues pueden tener un daño. Entonces, lo importante aquí es, si estás empezando a tener un daño que va progresando y que finalmente el encargado de hacer todo esto que es el pulmón se está dañando, acude a revisar. Es por eso que
el paciente que llegaba con COVID grave, pues era porque tenía ya un daño multisistémico, ¿no? Evidentemente. Y Sí, aparte, entenderlo como una unidad. O sea, sí tengo un cerebro, tengo 2 riñones, tengo 2 pulmones, tengo un corazón, pero todo está conectado. Y todo depende de unos y otros para un buen funcionamiento, así es. Muy ¿no? bien. Doctor, pues déjeme comentarle al público que nos está, ya tenemos aquí 42 minutos, ya casi es hora de irnos, pero Excelente. tenemos para darle a las 10 primeras personas que nos escriban aquí, por favor, en los comentarios. Ya después nosotros nos ponemos en contacto con ellos para checar la entrega. Perfecto. Tenemos 10 kits de BR Protect. Uno es una presentación en gel y el otro es una presentación en Sprite. Son unos, pues, coadyuvantes, ¿no? Para tratar de detener Claro, claro, el es virus. finalmente, exactamente, es finalmente ayudarnos a tener una buena sanitización de mi vía aérea, pero es usar esto más mi cubreboca, más mi lavado de Exacto. manos, ¿no? O sea, No, y es fíjese que el usted me dará la conjunto. razón, pero el otro día leía yo varios estudios donde hablan de la importancia de los lavados nasales Sí, para COVID total. y todo lo demás que tenemos Todo en lo la demás, contaminación, ¿no? O sea, es impresionante. Se nos olvida que la nariz es por donde entra todo, ¿no? Y entonces la vía aérea empieza en la nariz y acaba en los alvéolos. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un buen aseo. Si tengo la nariz tapada, si tengo una rinitis, una obstrucción que no me deja respirar, pues imagínate cómo va a ir siendo la inflamación a toda la vía aérea, ¿no? No, y sobre todo, el otro día también escuchaba a varios epidemiólogos que decían, por favor, olvídense del tapetito para los zapatos. Este virus se aspira, ¿no? Todo esto va por las mucosas, ¿no? No, Sí, estar finalmente, o sea, gastando yo y puedo cuidando pasar, está tanto el increíble. Y zapato. mira, eh, eh, algo que sacó la Academia Americana de Pediatría y fue importante es que, ok, por ejemplo, vivimos en un ambiente un poco sucio. Si tú sales a las calles de cualquier ciudad, pues vas a encontrar defecación de animales principalmente, pero pues también pueden ser humanas, ¿no? Claro, Y entonces, si el tapete, pues te ayuda como para ese tipo de cosas, ¿no? Que llegues y que exacto. no tengas el dejar ya los zapatos afuera. De hecho, hay culturas que lo hacen y es algo Y muy sería sano. maravilloso que acá la adoptáramos, yo creo, David. Exacto, ¿no? Bueno, y está muy buena. Pero evidentemente, si yo paso el tapete y adelantito estornudo y no traigo cubreboca, pues el tapete ya se quedó atrás. O sea, ya no me Exacto. protegió, ¿no? Exacto. O sea, saber cómo utilizarlos. Hubo mucha medida. Yo creo que también hubo mucha gente que exageró y entonces echaba desde el cloro puro, ¿no? Como para Sí, sí, limpiar, sí, sí. ¿no? Y entonces te causabas irritación, quemadura de la vía aérea, Ujú. una irritación bien importante. Entonces confundían también, oye, me duele la cabeza, pues entras y huele ahí, o sea, lavaste Sí, con porque aparte todo. hacían mezcolanzas, ¿no? Ah, De claro, sustancias y y puedes hubo causar, varios exacto, accidentes. claro, puedes causar un dato importante de intoxicaciones. Otra cosa que, por ejemplo, también comentó mucho e hizo mucha énfasis la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, es aguas con los alcoholes gel. O Uy, sea, sí, acuérdense que están arriba del 70%. ¿Y qué crees? Los chamaquitos se lo ponen y luego lo están probando. Espérame, espérame, espérame. No es para sí, sí. comerse, ¿no? Entonces, saber utilizar los recursos que tenemos para una buena limpieza, para disminuir esta propagación, pero sí creo que son importantes el no bajar la guardia, el que si tienes alguna duda, acude con tu médico. Es el que te va a ayudar a resolver tus dudas, porque pues el compadre, la amiga, no tenemos, o sea, yo creo que zapateo a tu zapato Así es. y quien te va a dar una buena información, pues va a ser el médico, ¿no? Sí, estar conscientes, ¿no? Como usted dice, estar conscientes de cuáles son las acciones que sí van a impactar para que no tengamos este virus cerca, ¿no? Que son airear, ventilar las habitaciones, ¿no? Exacto, una buena Es ventilación. básico. Seguir utilizando el cubreboca aquí, chica de la bufanda, me parece excelente el comentario que hace, pero dice seguir usando con las medidas de seguridad, porque muchos ya no usan cubrebocas porque dicen que ya están vacunados, ¿no? Pues espérame Así es. tantito, ¿no? O sea, no hay que, yo creo que ya el uso del cubreboca va a ser algo que lo tenemos que adaptar a nuestro día a día, ¿no? Va a ser una prenda más, ¿no? De nuestro No, y día a por día. ejemplo, este producto BR Protect, ese spray, se le aplica al cubrebocas. Claro, te Es otra ayuda, barrera más, es ¿no? otra Porque barrera más, claro, estas exacto. nuevas cepas o variantes del Claro, que coronavirus creo que del son corazón. todavía más contagiosas, ¿no? Claro, más contagiosas, más agresivas. Entonces, y eso es normal. Acuérdate que hemos experimentado, por ejemplo, con Sí. influenza, ¿no? Y lo más seguro es que
esta vacuna llegó para quedarse y va a ser una vacuna que la vamos a utilizar anualmente, ¿no? Exactamente, vamos a tener que pasar una dinámica tipo la de influenza, ¿no? Cada año Correcto. debemos de vacunarnos. Cada año vacunarnos, tener esta protección, yo creo que va a ayudar mucho. Y de hecho, si te diste cuenta, esta época invernal no hubo tantos casos de influenza como ¿No? normalmente había. ¿Y qué nos protegió? El El cubre. cubreboca, ¿no? Es Pues que es que está muchos de probadísimo estos, en Asia, ¿no? Por ejemplo, esos totalmente, países que lo usan todo el tiempo, ¿no? son virus que se transmiten de manera por vía aérea. Entonces, pues es la manera de estar protegidos, ¿no? Así es. Doctor, pues le agradezco infinitamente esta charla, aparte de amena, interesante, la gente creo que se quedó con menos dudas porque al final de cuentas todos estamos como inmersos en tanta información que a Así. veces no podemos discriminar, ¿no? No, yo sé. Y Eli, agradezco mucho tu invitación y quedo a tus órdenes en caso que haya alguna otra oportunidad. Con todo gusto. Creo que son temas que vale mucho la pena aclarar y estar reforzando con la población, ¿no? Así es. Doctor, si alguien quisiera contactarlo, ¿tendrá usted algún número, correo? Te doy mi correo en minúsculas BZO M de mamá D de dedo @yahoo.com.mx. Perfecto, por si alguien más quisiera entablar alguna conversación con el doctor Benjamín Cepeda Ortega, pediatra alergólogo. Muchísimas gracias por toda esta conversación tan interesante. Las personas, las 10 primeras personas que hayan hecho el favor de respondernos, pues van a tener su kit pronto para que estén más Excelente. protegidos. Y pues bueno, la invitación como siempre a no automedicarse, a buscar a profesionales y eso, Y no aprender bajar a la guardia. discriminar exactamente la ¿No? información buena de la mala. Y como dice usted, no bajar la guardia, cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, reuniones pequeñitas, si es que se tienen que hacer, Claro, claro, porque exactamente. Todavía no estamos otra vez estamos entrando a ya. un pico difícil, Sí, ¿no? pues es que de repente como que nos soltaron la rienda, ¿no? Y fue de, no, ya no pasa nada, no, espérame, ¿no? Y nos abrieron la puerta y salimos todos Exacto, ¿no? asustados. Y aparte salimos como caballos desbocados, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero bueno, tener cuidado y te agradezco a toda tu audiencia y te felicito porque eh, programas como estos nos ayudan mucho a estar bien informados, ¿no? Y busquen la buena información. muchas gracias a usted. Y pues sí, esta es una ventana y un espacio en el que tratamos de ofrecer información de primera mano, fidedigna, comprobada, que nos Excelente, haga te la vida más felicito. fácil. Excelente, yo creo que eso es lo más importante. Ahora tenemos acceso a tanta información que es fácil perderte, ¿no? Así es. También le comento a nuestro público que este video queda grabado en un momento más aquí en Instagram. También lo replicamos a la página de Facebook de Selecciones para quien quiera verlo más adelante. Y pues aquí quedamos a sus órdenes, doctor. Un placer. Un Muy placer, buenas Eli. Te tardes. mando un abrazo y síguete cuidando. Igualmente, que esté muy bien. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos.